Floricanto presenta. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. ¿Cómo estás, maestra Olguita? Muy bien, maestra. Me da muchísimo gusto que podamos seguir avanzando en este tiempo litúrgico, que es el tiempo ordinario. Y bueno, pues ya en febrero Sí, ya pasamos la presentación del Señor, ya. propiamente dicho, la Candelaria, Sí, los tamales, ¿no? exactamente. Sí. Que tienen también un sentido pues importante, trascendente, no nada más la parte de la comedera, ¿no? Sino bueno, pues ahí tiene un significado. Y hemos llegado ya, estamos a punto de llegar al domingo, al quinto domingo del tiempo ordinario, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, pues entonces, pues les agradecemos que se sigan conectando, que sigamos pues en esta comunidad digital de oración con las Sagradas Escrituras, la Lección Divina. Hace unos domingos hemos tenido el Domingo de la Palabra de Dios, lo hemos celebrado y ojalá que todavía nos quede ese ímpetu, ese ánimo de conocer cada vez más las Escrituras. Por eso, ¿qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Y bueno, pues entonces está tomada hoy del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Correcto. Adelante, por favor. En una ocasión, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno a él para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían bajado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, que era la de Simón. Le pidió que se apartara un poco de la orilla y sentándose enseñaba a la gente desde la barca. Cuando Jesús terminó de hablar, le ordenó a Simón: navega hacia el centro del lago y tiren sus redes para pescar. Simón le respondió: Señor, no pudimos sacar nada a pesar de que nos cansamos trabajando toda la noche, pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que sus redes comenzaban a romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que fueran a ayudarles. Estos fueron y llenaron las 2 barcas hasta el punto de que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. En efecto, por la pesca tan grande que habían realizado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, incluso de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, a partir de ahora serás pescador de hombres. Entonces ellos sacaron las barcas a la orilla y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al segundo paso, que es... La meditación. Y bueno, pues podemos tomar de apoyo la primera lectura, que en esta ocasión es Isaías. Regresamos a Isaías, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Correcto, ¿no? Sí. Bueno, entonces, fíjate que diríamos nosotros que uno de los puntos, lo voy a decir de otra manera, el libro, este capítulo 6 da inicio a lo que se llama el libro del Emmanuel en Isaías. Sí, y entonces, el primer relato de este, diríamos nosotros, pequeño libro dentro del libro de Isaías, Sí, ¿no? sí.
es la vocación de Isaías. Ok. ¿Haz de cuenta? Entonces podemos poner como un paralelismo entre lo que es la lectura del Evangelio, que si tú te fijaste es el momento de la vocación Sí. de los discípulos, Sí, sí. de Pedro, De los primeros discípulos, sí, sí. Juan, ¿no? De Santiago. De Entonces Santiago. están ahí en ese sentido los tres, haz de cuenta. Que es bueno decir que son como los predilectos, ¿no? O sea, como los que están presentes favoritos, ¿no? en los momentos más Sí. importantes, en el Tabor, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, sí. Entonces, fíjate que qué curioso esta semana, como en una de mis clases me tocó estar hablando, ¿no? Que a mí una de las cosas que me maravilla en ese sentido es que ven a Jesús y Jesús dice, sígueme, y van Y y lo lo siguen, siguen. ¿no? Y entonces Dejan todo. como que siempre yo he pensado, qué tan, o sea, en otras palabras, qué vieron, qué sintieron, qué todo, ¿no? Sí, claro. Y entonces el Señor me ha respondido en la lectura de este domingo. Sí, en sí, ese claro. sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Es que en ese sentido tienen una experiencia, un encuentro Personal. muy diferente, en el sentido de que no es ponerse a platicar, sino que Jesús les muestra, ¿no? La autoridad que tiene. Haz de Claro. cuenta, ¿sí me explico? Sí, y si sí. tú te fijas, ¿no? En el Evangelio es Pedro, cuando ya regresa con las barcas Ay, sí. llenas de peces, ¿no? Le dice eso, ¿no? Apártate de mí, apártate de Señor, mí. que soy un pescador. Un pecador. En el pecador. También es También pescador. es pescador, pero propiamente es pecador, ¿no? Sí. Que soy un pecador. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está experimentando ahí? Es lo que en la Biblia se llama el temor de Dios. Claro. ¿Haz de cuenta? Sí, claro. Porque es la experiencia del poder de Dios y lo insignificante que es uno. La nada que somos. La nada que, exactamente, lo has dicho mejor que yo. La nada que somos, y entonces, ¿cómo Cuando Dios, cuando ves esa esa fuerza, esa Sí, no sé cómo también decirlo en palabras. Sí, es esa grandeza. Sí, Y poderoso. ves todo. tu nada, Exactamente, dices, dices tú. qué miedo. O sea, pero no el miedo de Sí, no, terror, es una- sino fíjate, bien lo dijiste, el santo temor de El Dios. santo temor de Dios, que en Sí, ese sentido uno sí. experimenta su poquedad, hace cuenta. Claro, su nada. Su nada, en ese sentido. Sí, su ¿no? nada. Oye, y yo creo que, como muy bien lo dices, no es un encuentro así de hola, ¿cómo estás? Sino es un encuentro de corazón a corazón. Sí, creo Y que sí. creo que las personas, nosotros, muy seguido bloqueamos nuestro corazón. Sí. Y decimos, no, o sea, aquí no. Y fíjate, entonces creo yo, esto en ese sentido es parte de la reflexión, que precisamente este texto de Isaías, su vocación, nos pueden ayudar a entender lo que significa Claro. el santo temor de Dios. Claro. Porque entonces lo vamos a leer, lo cuento rápido. Isaías lo que tiene es también una visión, haz de cuenta, y entonces desde el principio te lo cuentan, haz de cuenta que está el Dios en el trono Claro. excelso, enorme. Claro. Hay una de las partes favoritas donde en la Biblia de Jerusalén dice que la borla de su manto, Sí. en ese sentido la orilla, es lo único que cabía en el templo. Sí, Entonces, sí. yo siempre jugando con los niños, ¿no? Te imagínate que tiene unos zapatotes así, Sí. el Señor, ¿no? Claro, Y fíjate, entonces, sí. vuelvo a decir, ¿no? Es como muy, ¿cómo te lo puedo decir? Es como muy descriptivo, Claro, muy gráfico. muy gráfico, Muy lo que va gráfico. sintiendo Isaías de estar viendo. Y él mismo lo dice, lo vamos a leer, ¿no? Ay de mí, Claro. que soy un pecador Claro, en medio claro. de labios impuros. Sí, claro, claro. De un pueblo pecador, ¿no? Fíjate que a mí me pasa mucho, y Ujú. para nuestros amigos que son de aquí de Querétaro, me pasa mucho cuando voy a la parroquia de Cristo Rey, que Sí, tienen está en muy el altar bonito, un Cristo sí. gigantesco, Sí. un Cristo Rey Sí, sí, gigantesco, ¿no? Y desde lejos se ve impresionante, pero me ha tocado participar en algunas celebraciones muy cerca del presbiterio. Entonces, uno voltea la vista para arriba y de verdad, digo, no con esas dimensiones, pero gráficamente puedes decir, soy nada a comparación de ese Cristo. Sí, o sea, haz de entonces, cuenta, y si eso me pasa con una imagen sin vida, Ujú, pues imagínate qué pudo sentir Pedro. Exactamente, Jesús, con Jesús vivo. ¿no? Y ¿No? entonces, haz de cuenta que entonces es muy bonito, y ahí termina justo el texto de Isaías. Sí. Porque entonces él se está dando cuenta de su insignificancia, de su pecado, Sí, que lo hace todavía también. en ese sentido más insignificante, y entonces es Dios quien lo purifica Ujú, en ese ujú. sentido. Ujú.
Pero entonces a mí me fascina porque en ese momento es capaz ya de escuchar la palabra de Dios, ¿haz de cuenta? Y entonces Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Claro. Y Isaías levanta la mano. Sí, él dice, envíame a mí. aquí estoy. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, en el texto del Evangelio, Sí. haz de cuenta que, diría yo, eso es lo que le está pasando a Pedro. Claro. ¿Qué es lo que Pedro vio? Precisamente el famoso remar adentro, que el texto que nosotros estamos Claro. usando cambia la traducción, pero Sí, esa es, en ese sentido, el texto dice en el versículo 4, navega hacia el centro del lago, Sí, ¿no? sí, remar. Pero remar entonces adentro. en otras Biblias dicen un remar adentro, ¿no? Entonces, para mí es como ese remar adentro, haz de cuenta, es realmente ya no tener como unos puntos donde De seguridad. ver, de seguridad, de seguir, Ajá, de ver, ajá, como decía, ajá. estamos a 5 metros de donde Sí, caiga, ¿no? claro, claro. Y entonces, haz de cuenta, a mí me encanta lo que le dice Pedro, pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Voy a remar adentro, ¿no? Sí, sí. Y entonces es como esa parte de entre el miedo, qué tal que no, por favor, Sí. santo Dios. Y Pedro se deja ir, ¿no? O sea, dice, Se abandona. bueno, está bien, ¿no? Y entonces remamar adentro y en ese sentido Dios se lo recompensa. Claro. Porque pesca todo lo que Claro, puede. claro. Y entonces, desde ahí, vuelvo a decir, está la respuesta, ¿no? Que yo estuve buscando la semana pasada, Me ¿no? imagino. Donde dice, entonces, Dios mío, ten piedad de mí porque soy un pecador, Claro. ¿no? Y entonces tú imagínate que ese mismo Jesús, que acaba de realizarte en ese sentido un milagro, porque Él te dice en el Claro. texto que Él no pescó nada, que trabajó toda O sea, la que noche. estuvo toda la noche Estuvo en ese sentido y haciendo. nada, ¿no? Y nada. O y sea, entonces, físicamente no había peces. no había peces, ¿no? Entonces, obviamente cuando Jesús le dice, sígueme, ¿no? Obvio. Te haré pescador de hombres. Y luego me encanta porque le dice, no temas. Claro. ¿No? Y entonces ya él termina el texto, ¿no? Precioso, con el dejándolo Todo. todo, Claro. ¿no? Solo se van en el sentido con lo opuesto, entregando la vida, amiga. Claro, sí, y es que estamos hablando de un abandono total, Ujú. 1, de un querigma impresionante, 2, y 3, esa disposición de decir ahorita, Ujú. o sea, no voltea para atrás, no lo piensa, simplemente dice, sí, me abandono y te sigo. Sí. Y yo creo que nos podemos quedar meditando qué tanto nosotros tendríamos esa capacidad de dejarlo todo y de seguirlo. Y también, para que no quede negativo, porque yo creo que todos estaríamos como en el lado negativo de, uy, poquitito o mucho, o sea, casi nada, ¿no? O sea, imagínanos que Jesús se nos presenta ahorita y que pasa eso con nosotros, qué fuerte, ¿no? Pero también para el lado positivo decir, ¿qué tanto estoy en el camino de dejarlo todo y seguirlo? Porque tú puedes ver este mismo hecho con el lente del pesimismo o con el lente del optimismo o de decir, voy en el camino. Y creo que este año jubilar, las peregrinaciones son un signo importante, por lo tanto, también esto es importante, estamos en el camino. Correcto, estoy de acuerdo. Meditemos en eso. Sí. Pues, ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues el Salmo 137 será el que nos ayude a hacer esta oración. Correcto. Dice así: cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones.
Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Empiezo como dice el Salmo, mi oración, de todo corazón te doy gracias, te damos gracias porque nos has escuchado. Y le quiero pedir al Señor que me ayude a remar adentro, ¿no? Que a pesar de mi miedo y de mi insignificancia pueda cumplir su voluntad, su obra. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque me haces conciencia de que obra tuya soy y todo lo que hay en mí es obra tuya. Te pido que me ayudes a ser dócil porque en tus manos estoy y quiero ser ese instrumento que tú muevas para llegar a los otros, llevarles tu amor, logrando así que todos los que estén en mi camino, que has puesto también en mi corazón, puedan percibirte solamente con pues lo que puedas hacer con este instrumento indigno, pero dócil en tus manos. Gracias, Señor. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues tomamos de apoyo la segunda lectura, que en esta ocasión es 1 Corintios, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 11. Exacto, ¿no? Entonces, sí, fíjate que leyendo el texto, ¿no? Tú te puedes dar cuenta que sí, le pasa exactamente lo mismo que a Isaías, claro, que a Pedro. Sí, entonces sí, ahora es el testimonio de Pablo, sí, de ese encuentro. Entonces el texto comienza, ¿no?, con una profesión de fe, ¿no? Uh-huh. Pero entonces fíjate lo que dice el versículo 8, nada más lo comento, dice: y por último se me apareció también a mí, que soy como hijo nacido a tiempo, ¿no? En otras Biblias dice que soy como un aborto. Un aborto, ¿Con sí. qué frase me quiero yo quedar? ¿Haz de cuenta? Sí. Me quedo, es un poquito, no es el versículo completo, pero es el versículo 10, que entonces es toda la obra de Dios. Pablo lo está reconociendo en ese momento. Sí. Entonces él dice: no se debe a mí, sino a la gracia de Dios que está conmigo. Claro. ¿No? Entonces, sí. En ese sentido es su obra. Coincido obra, contigo, completamente. No, o sea, en dado caso Pablo es pescador de hombres, pero no es porque él pueda, ¿no? Él, por eso dice: soy como un aborto, porque es que ni siquiera lo conoció. Fue perseguidor de la iglesia. Claro, además. ¿No? Entonces dice: no soy yo, sino es la gracia de Dios, que en ese sentido lo ha tocado, lo ha transformado. Sí. Entonces por eso dice: no se debe a mí, sino a la gracia de Dios que está conmigo. Coincido contigo, y de manera particular esta frase es muy fuerte, porque Dios en su infinita misericordia permitió que un perseguidor de la iglesia tuviera esa experiencia de corazón a corazón con Jesús, al grado de la conversión, ¿no? Y por ejemplo, en los primeros momentos, pues la gente le tenía miedo. Pensaban que iba a darles... No le confiaban. ¿No? Entonces, qué testimonio tan grande, pero además eso nos tiene a nosotros que simbrar. Yo coincido contigo en esta frase. Es maravilloso ver cómo las 3 lecturas hablan del encuentro de corazón a corazón. Y el nacimiento de la vocación. Exacto, sí, o sea, que ese encuentro genera una vocación. Y del Evangelio, maestra, me encantó, haz de cuenta, es parte también no es del el otro versículo completo, pero haz de cuenta, ¿no? Es como en ese sentido un acto de confianza, ¿no? Sí. Que quiero hacer, donde dice, es el versículo 5, el final, que dice: pero tiraré las redes confiando en tu palabra. Sí, me lo imaginé. Haz de cuenta, ¿no? Fíjate que yo tengo pues esa frase también como muy visualizada, pero hoy la frase que más me interpela, imagino que es por la situación de vida, ¿no? Es la mitad del versículo 8, que dice: aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
Para gloria de Dios y bien de muchas almas, Dios ha tenido mucha misericordia conmigo y pues yo creo que me ha permitido servirle en mis hermanos de muchas maneras, especialmente ahora en la comunicación. He podido sentir su gracia, su bendición, he podido sentir cómo el Espíritu Santo de pronto habla y cuando me piden algún tema, pues yo lo preparo de una forma, pero Él hace otra, ¿no? Y lo que es chiquitito, pues tiene un efecto muy lindo, ¿no? Muy... Y yo he podido sentir cómo es Él el que habla, ¿no? Porque a veces pues dice uno palabras que no ha preparado. Sí, entonces, sí he sentido ese santo temor de Dios, sí, y ese asombro espiritual, sí, de decir, sí, yo te sentí, o sea, no fui yo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, esta frase, sí, a lo mejor no la he dicho de palabra, pero adentro de mí, o sea, digamos espiritualmente, sí le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo es posible que mi nada te sirva para algo? ¿No? Entonces, me quedo con esta. Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador y voy a tratar de estarla contemplando a lo largo de este tiempo, que en realidad es muy difícil para mí en la parte pastoral, ¿no? Por las situaciones que se van requiriendo, ¿no? Entonces me quedo con esta frase, pero también comparto la tuya porque complementa. Y bueno, maestra, pues esto nos tiene que llevar a acciones muy concretas, ¿no? Sí. O sea, a ver, ¿cuál va a ser tu acción de esta semana? Fíjate que como que bueno, a mí honestamente lo digo, ¿no? Muchas cosas me dan como miedo, o sea, en el sentido de decir, o sea, yo siento que luego Dios me dice, aviéntate, ¿no? Y me quedo mirando así, ¿no? Entonces, hasta que Él te avienta. Hasta que Él me aviente, exactamente, ¿no? Entonces, desde ahí, hace cuenta, ¿no? Quiero, o sea, como unir todo esto que voy contando, ¿no? E imprimirlo. Entonces, poner así en una impresión que voy a enmicar, ¿no? Ajá, y la voy a poner delante de mi... O sea, en la pared que me toca estar viendo cuando estoy preparando las cosas. Sí, de tu escritorio y todo eso. De mi escritorio, sí. Hace cuenta. Entonces, quiero, hace cuenta, decir eso, ¿no? Tiraré las redes confiando en tu palabra y poner la respuesta de Jesús que está en el versículo 10 y que le dice a Simón, no temas. Claro. ¿No? Y es también una frase que siempre está en la Biblia, no temas, pues no estoy aquí, ¿no? Claro. Y entonces por eso voy a poner eso, hace cuenta, ya lo, o sea, y ya lo viste, ¿no? Tiraré las redes y tener la certeza de que Dios está conmigo. Híjole, pues me encantó tu acción, así que yo también lo voy a hacer, pero con la otra frase. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y la respuesta, o sea, digamos que la consecuencia, y dejándolo todo, lo siguieron. Eso para mí, esas dos frasecitas, esas dos partes de los versículos, creo que me van a ayudar mucho para entender que si estoy donde estoy es porque Él quiere y tengo que ser más confiada, ¿no? En Él, menos en mí, y decir, pues Señor, a donde me lleves, exactamente, o sea, a donde me lleves, ¿no? Y creo que es muy bonito porque solo así o con eso podemos empezar a entregar la vida. Sí, ¿verdad? Sí, es que mira, yo creo que la parte espiritual tú puedes decirle sí, después puedes decirle sí y soy instrumento o me quiero sentir instrumento tuyo. Pero es muy difícil llegar a un abandono total, en donde nos empezamos a configurar con Cristo, pero yo creo que debemos tener muy claro que para allá queremos ir, ¿no? Entonces, pues a pesar de los pecados, a pesar de todo, a pesar del temor que da avanzar en la vida espiritual, yo creo que tenemos que confiar en Él, mucho más en Él, menos en nosotros, y estar dispuestos a que Él sea quien mueva nuestras vidas. Entonces, este tipo de frasecitas, de material didáctico, yo lo voy a poner como frase en mi enmicado y también lo voy a poner en mi escritorio de mi oficina y también voy a hacer una imagen para mi celular para que
Cuando me ponga triste o sienta que ya no puedo, que esta frase sea la que me anime a decir, bueno, está bien, Señor. A ver, calma. Y dejándolo todo, lo siguieron. Entonces, pues, qué bendición, qué fuerte esta lección. Las lecturas son impresionantes y ojalá que ustedes también nos hagan favor de compartir pues sus oraciones, sus meditaciones, sus contemplaciones, las acciones concretas sobre todo. Pero también queremos que este ejercicio de Lección Divina, esta oración de Lección Divina, sea un apoyo y les permita profundizar en la palabra para que el domingo próximo que vayan a misa, pues puedan disfrutar cada vez más cuando la liturgia nos habla. En nombre de Dios. ¿No? Sí. Entonces, que verdaderamente podamos percibirlo y no que estemos buscando las lecturas en el Misal. ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que así sea. Gracias, maestra Olguita. Gracias maestra. a todos ustedes que nos acompañan. Y bueno, pues esperamos que la próxima semana Dios nos conceda la gracia de seguir compartiendo en esta comunidad digital de oración. Amén. Dios te bendiga Igualmente. y también a ustedes. Flor y canto, Santa María.